Muy bien, 1 Corintios capítulo 15 en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Padre, en esta mañana queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte, oh Dios, para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Queremos pedirte para que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir tu verdad, y haz tu ministerio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te bendecimos, te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Busqué la palabra y la palabra significa buenas nuevas. Pablo dice: os declaré las buenas nuevas. Las buenas nuevas que viene de parte de Dios. El evangelio que Pablo nos anunció no ha sido un evangelio que él inventó. Él no lo aprendió ni de los apóstoles que estaban antes que él. Él fue llevado arriba al cielo y él mismo explica su experiencia. Él dice: yo no sé si ha sido algo en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo único que sé es que fui elevado hasta el tercer cielo, donde escuché palabras maravillosas. Y en ese encuentro con Cristo, Cristo le reveló los misterios. Él lo llama el misterio que estaba oculto durante siglos, pero al tiempo señalado Dios la manifestó. Ese evangelio él tuvo mucho cuidado en predicar, y aún en los últimos días de su vida él le dice a Timoteo: Timoteo, guarda el buen depósito, retén las sanas palabras que de mí oíste. Él le dijo a Timoteo: predica el evangelio, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo. Timoteo, te lo encarezco, te lo ruego, te pido delante de Dios y de los testigos. Guarda con todo tu corazón, con toda tu vida, guarda el evangelio. No permitas que nadie lo corrompa, no permitas que nadie lo diluya, no permitas que nadie lo cambie. Predica el evangelio como es, porque el evangelio son buenas nuevas para el pecador que ya está condenado. Todos nosotros sabemos que nosotros somos pecadores. Todos sabemos que el pecado nos ha condenado. Desde el momento que yo mentí, desde el momento que yo desobedecí, cuando cometí mi primer travesura, yo me convertí en un pecador. Y tú también. Todos somos pecadores. No hay justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos se corrompieron, todos se hicieron inútiles. Todos nosotros dimos la espalda a Dios. Así que Dios declaró a todos bajo desobediencia. El pecado entró al mundo
por Adán y Eva. Y el pecado pasó a todos los hombres. Así que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos bajo la condena del pecado. Si tú estás en vida y estás respirando, el pecado ya te condenó. Ya tienes una condena, ya tienes una sentencia en tu contra. Y esa sentencia es condenación. ¿Por qué? Porque has pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Un día tú y yo vamos a morir. ¿Por qué? Porque hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Cuando entró el pecado al mundo, entró también la muerte. Así que esa es la mala noticia. Esa es nuestra realidad. Somos pecadores y estamos condenados a una eternidad sin Cristo, a una condenación eterna por causa de nuestro pecado. Pero Dios envió las buenas nuevas. Dios envió el Evangelio. Y el Evangelio es un anuncio de bondad de Dios. Un anuncio de la benevolencia de Dios. Un anuncio de la manifestación buena de Dios, de su amor. Anoche hemos visto del gran amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. El Evangelio. El Evangelio, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también creísteis. Está dando seguridad de que estos creyentes de la iglesia de Dios en Corinto han recibido el Evangelio y en el cual también ellos estaban perseverando. La palabra perseverar es de quedar, de morar, de mantenerse, de quedar en ese estado. Ellos estaban seguros en cuanto a su salvación. Hoy en día se predican diferentes evangelios y Pablo advirtió de eso. En el libro de Gálatas él dice, si aún nosotros de los apóstoles, o si un ángel del cielo descendiere y os predicare otro evangelio, del cual yo os prediqué, que sea maldita esa persona, que sea maldito ese ángel. ¿Por qué? Porque está cambiando las buenas nuevas de Dios. Hoy en día hay evangelio que habla de la prosperidad. Ven a Cristo y Cristo te va a bendecir y te va a llenar de fortuna. Te va a sanar. Te va a dar experiencias sobrenaturales. Esas clases de evangelio. Hay un evangelio que habla de un Dios de amor. Y presenta al Dios de amor solamente, pero el amor que es tolerante. Y Dios no es tolerante al pecado. Dios es amor, pero Dios no tolera el pecado. Hoy en día hay evangelios que predican, no importa que en tu vida tú puedes venir a aceptar a Cristo y quedar a vivir en tu pecado, y poco a poco, cuando vas creciendo vas dejando el pecado. Tampoco es el evangelio verdadero. Las buenas nuevas que Pablo trajo es una nueva que nos convence del pecado. El Evangelio trae convicción de pecado. Pablo dice, el Evangelio que os he predicado es el Evangelio que recibisteis, en el cual perseveréis. Si vemos en los primeros capítulos que hemos visto, Pablo va corrigiendo esas clases de mentalidad de querer vivir en pecado. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, un hombre que vivía con su madrastra dentro de la iglesia, que dijo Pablo, échalo. ¿Por qué? Porque es un pervertido. No se permite esas cosas. Entonces el evangelio que él predicó no era un evangelio tolerante al pecado, sino un evangelio que trae convicción de pecado. Y la convicción es de que tienes que llegar al punto de decir, yo soy pecador. No, bueno, todos somos pecadores, es la frase que se usa, ¿no? Para suavizar mi condición. Para decir, bueno, yo no soy tan pecador como los otros. Yo tengo que llegar al punto en mi vida de decir, yo soy pecador.
Porque hasta que tú no llegues a ese punto, entonces no estás dispuesto a reconocer que necesitas de Cristo. Porque el Evangelio trae convicción de pecado, pero el Evangelio, en segundo lugar, trae arrepentimiento. Es decir, yo tengo que reconocer que tengo pecado. Yo tengo que reconocer que estoy muerto en mi pecado. Yo tengo que reconocer que el pecado me trajo condenación. Tengo que creer lo que dice la Biblia acerca de mí, de mi condición como pecador. Pero también el Evangelio trae arrepentimiento. Ese dolor, esa desesperación que yo llego y digo, no puedo más. Un día, un minuto en mi pecado, necesito de Cristo. Y me arrepiento. Arrepentirse no es solamente decir, bueno, sí he hecho lo malo. Es de dolerte por lo mal que has hecho. Y arrepentir significa, ya no lo voy a hacer más. Por eso la frase de Jesús era que, vete y no peques más. Arrepentimiento. Jesús llamaba a un arrepentimiento. Por eso la mentalidad de aceptar a Cristo y quedar en tu pecado no va con el Evangelio. Porque el Evangelio trae arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un tornar de mi pecado y caminar hacia Dios. Estoy yendo en camino de condenación, camino de muerte. Creo que Jesús es mi Salvador y ahora camino en el nuevo camino que Dios tiene preparado para mí. Y en ese camino no hay un desvío hacia el pecado. El camino de Dios es recto. El libro de Deuteronomio dice, todos sus caminos son rectos y no hay ninguna iniquidad en Dios. Dios no nos puede guiar a iniquidad. Dios no nos manda tentaciones para pecar. Entonces nunca digamos, Dios, ¿por qué me enviaste esta tentación? No es Dios. Porque Dios no puede tentar para el mal, dice la Biblia. Así que nuestro Dios que nos da el Evangelio es un Dios justo, es un Dios recto. Es un Dios donde no hay mancha alguna, no hay corrupción, no hay ni una pizca de maldad en Él. Es un Dios santo, puro, 100%. Y no podemos encontrar ninguna iniquidad en Él. No hay maldad en Dios. La maldad está en mí. La maldad proviene de Satanás, porque Él es el malo. Él es el corruptor. Él tiene todas las cosas malas preparadas para mí y para ti. Así que el Evangelio me trae convicción de pecado. El Evangelio me tiene que llegar al punto de decir, yo estoy muerto, estoy perdido, no puedo, merezco el infierno por causa de mi pecado. Pero el Evangelio trae arrepentimiento. Ya no quiero vivir más así. Cristo me salvó y ahora entrego mi vida a Cristo. De la misma forma que entregué mi vida al pecado y viví en el pecado con toda mi fuerza, de esa forma ahora entrego mi vida a Cristo. Y doy toda mi fuerza para vivir una vida agradable a Cristo. Si no hay convicción de pecado, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque el Evangelio trae salvación. Observe conmigo. Porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por sus pecados? No, por mi pecado, por tu pecado, por nuestros pecados. Él era santo, Él era justo, Él era recto. No había ninguna iniquidad en Él. Ninguna maldad fue hallada en su boca. Ni una palabra mal dicha fue hallada en su boca. Era santo en toda su conducta, en todo su proceder, en todo su accionar. Desde el comienzo hasta el fin de los tiempos,
Dios es santo. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, así que Él es santo en su carácter, en su proceder. Así que, pero Cristo, el Dios eterno, dejó su gloria eterna y vino a este mundo. ¿Para qué? Dice Pablo acá, para morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 me dice que porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8 me dice, cuando yo estaba aún en mi pecado, estando muerto. Efesios 2:1 dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así vivimos, así vivíamos. Pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice, y que fue ¿qué? Sepultado. El hecho de que Pablo pone acá que fue sepultado es para quitar todas las dudas de que Cristo murió. Algunas personas dicen, no, Él pretendió que murió y cuando lo bajaron ya se fue a su casa. Lo escondieron. Fue sepultado. Lo han puesto en una tumba. Lo vieron. Pusieron una piedra. ¿Y por qué pusieron la piedra? Porque dijeron, no vayan a venir sus discípulos a robarle. Tenían hasta miedo de que pueden usar el cuerpo de Jesús para engañar a las personas. Y para asegurarse pidieron a Pilato para que pusiera ese guardias. Y Pilato puso un sello, selló la piedra, puso guardias para que cuidasen la tumba de Jesús. Así que fue sepultado. Pero el tercer día, muy de mañana, dice que bajó un ángel del cielo y removió la piedra. Yo el otro día le dije a mi esposa, ¿cuántos soldados le tomó para rodar esa piedra, para ponerlo? Y viene un angelito y lo puso ahí. Nada, ¿no? Un ángel. Pero Jesús no salió de la tumba. Porque cuando él rodó la piedra, dice que Jesús ya no estaba. Resucitó muy de mañana. Él abrió la tumba para que las personas pudiesen entrar y comprobar la veracidad del mensaje de Dios, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y para quitar toda duda, versículo 5, apareció a Pedro, después a los 12, después a 500 hermanos. Después apareció a Pablo. Entonces, nos habla de que Cristo venció la muerte. Nos habla de que Cristo resucitó. Y es importante, hermanos, que nosotros creamos que Cristo resucitó. Porque Pablo va a tomar todo el capítulo 15 para hablar de la resurrección de nosotros. Que un día tú y yo vamos a resucitar. El Evangelio trae salvación. El Evangelio trata con el pecado. Cristo trató con el pecado nuestro, murió por nuestros pecados. Él vino a pagar la deuda del pecado. Él vino a sufrir la condena del pecado. La paga del pecado es que por eso murió Cristo. Aunque Él no era pecador. Pero dice Pablo en 2 de Corintios 5:21, el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Él cargó nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y Él tuvo que morir por contaminar por el pecado que lo contaminó en este momento. El pecado estaba tan contaminado que Dios tuvo que matarlo. Fue Dios que intervino en este proceso, dejando morir a su Hijo Jesucristo. Pero Él tuvo que hacerlo porque la ley decía que el hombre que pecare morirá. La paga del pecado es muerte.
Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y según las Escrituras es de que Él cumplió todos los requisitos de que Dios demandaba. Tenía que ser, en primer lugar, un humano para morir en lugar de la humanidad. Y Cristo lo era. Nació de la Virgen María. No nació de José. Por lo tanto, no tenía la naturaleza pecaminosa en Él. Tenía que ser una persona que nunca cometió ningún pecado. Y Cristo era santo. Nunca cometió pecado. No tenía que tener ningún defecto. Cristo era perfecto. Y Él se ofreció como el Cordero. El Cordero que Israel ofrecía en el Antiguo Testamento tenía que ser un Cordero sin mancha, sin ninguna enfermedad. Tenía que ser bueno la oveja o el Cordero. Y Cristo se ofreció como el Cordero. El único Cordero perfecto, capaz de quitar el pecado. Y su sangre que Él derramó en el Calvario tiene poder para quitar el pecado de nuestra alma. La sangre de los corderos derramados en el Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado. Era un símbolo, una espera de lo que Cristo iba a hacer para ellos. Pero la sangre de Jesús quitó el pecado y nos limpió y nos salvó. Y Dios aceptó su sacrificio. Si Jesús hubiese sido un falsante, nunca hubiese resucitado. Entonces el hecho de que Jesús resucitó habla de que Dios aceptó el sacrificio perfecto que Él hizo para ti y para mí. Y es el único sacrificio hoy en día ofrecido de parte de Dios que puede perdonar nuestros pecados. El pecado no se perdona por hacer penitencias. El pecado no se perdona por ir a un confesatorio y a confesarme a un cura. El pecado no se perdona por compensarlo con buenas obras. Yo hago más buenas obras y el malo se va a compensar. Nada. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo, porque Él fue el que murió en el Calvario por nosotros. Y Pablo dice, ese es el Evangelio que os he declarado. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó. El Evangelio, en cuarto lugar, trae esperanza. Esperanza de vida. Porque Cristo resucitó, y hablando de su resurrección, nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos vamos a vivir. El hombre es un ser eterno, es decir, el hombre interior, no el cuerpo físico. El cuerpo físico un día va a dejar de existir, se va a polvo, como dice la Biblia. Cuando uno muera, lo pones en la tumba, después de un par de años, el cuerpo ya no está. Puedes agarrar los huesos, puedes quemarlos, eso no interesa. Pero el hombre es un ser eterno. Es un ser que va a vivir, o sea en la condenación eterna, o sea en la vida eterna. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a pesar que el Evangelio trae buenas nuevas, hay muchas personas que deciden no creerlo. Hoy día, cuando estaba meditando en la palabra de Dios, un día va a parar delante de Jesús, ¿sabes quién? El soldado que le clavó. Y él va a decir, y yo clavé al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, en una cruz, por mandato de Pilato. Un día el que le escupió va a estar delante de él y él va a decir, y yo le escupí en su rostro. Un día el que lo azotó y se burlaba de él va a decir, y yo azoté y arranqué su carne con mi látigo. Pero nunca creímos en él. Y muchos van a decir, un día yo escuché el Evangelio
Yo sabía de que Cristo era el único que me pudo salvar, pero nunca creí en Él. Con esto quiero decir que las personas van a ir al infierno no es porque Dios las escogió para ir al infierno, sino porque uno decide no creer en Jesús. El único mensaje de las buenas nuevas de Dios es el Evangelio. Y si tú crees en el Evangelio, en la persona de Jesucristo, vas a recibir salvación. Si tú lo rechazas, vas a ir a la condenación eterna. Uno no se salva por venir o ser miembro de una iglesia. Tienes que creer en Cristo. Cristo es el que murió en el Calvario. Cristo es el que derramó su sangre por nosotros. Cristo es el que resucitó y venció a la muerte por nosotros. Y Pablo dice, yo soy el menos indicado de llamarme apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Él reconocía continuamente lo que él era, pero él dice, la gracia de Dios me alcanzó. Y es por la gracia de Dios que soy lo que soy ahora. Él tenía una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y el Evangelio nos trajo esperanza. Y porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Sí o sí, todas las personas van a resucitar. Sea para condenación eterna, sea para vida eterna, vamos a resucitar. En el capítulo 15 él va a decir todo a su debido tiempo. Va a haber diferentes épocas de resurrección. Primero, Cristo. Cristo ya resucitó. Ahora, la segunda resurrección, o la segunda época de la resurrección, va a ser la resurrección de los que están en Cristo, de los creyentes. Y eso es lo que nosotros esperamos. Un día los cielos se van a abrir, Cristo va a aparecer y la próxima semana vamos a cubrir esa parte, ¿no? Pero por ahora vamos a mantenernos en el capítulo 15. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una enseñanza de los griegos, creían en la inmortalidad, que el ser humano vivía para siempre, para siempre. El ser humano es un ser espiritual también. Y en el alma y el espíritu van a vivir, o sea en la condenación eterna, o sea en la gloria eterna. Depende si has aceptado a Cristo o has rechazado a Cristo aquí en la tierra. Hay muchos que dicen, bueno, yo en el último momento de mi vida voy a aceptar a Cristo. Cuidado con ese pensamiento, porque tú no sabes cuándo es el último momento. La semana pasada, mientras nosotros estábamos en el culto, un papá del colegio falleció en menos de 15 minutos. Un accidente y se fue. Un golpe en el pecho y dejó de existir. Pasó a la eternidad. Un hombre joven, lleno de vida, lleno de planes, pero su vida se terminó. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? ¿Tú sabes cuándo va a ser tu última respiración? No sabemos. Entonces tenemos que arreglar cuentas con Dios ahora. Entonces los griegos decían que no había resurrección. Que eso de la resurrección es cosa de locos, de los cristianos, decían. Mira el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Porque Cristo está vivo, yo viviré. Tú vivirás si has creído en Él, en su presencia para siempre. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pablo está diciendo, si Cristo de verdad no resucitó, conforme a las Escrituras, las Escrituras dijo que Él iba a estar 3 días, 3 noches, y después se iba a levantar. Entonces Él se levantó de la muerte, con el poder de Dios.
Cristo está vivo, Cristo resucitó de los muertos. Por eso Pablo pone las evidencias de su resurrección. Ha sido visto por personas. No era uno aquí, otro allá. No, 500 a la vez. 500 personas pueden mentir como un solo grupo. No. Una persona puede mentir, he visto a Cristo. De repente ha visto un fantasma. Pero 500 personas a la vez, viendo al Cristo resucitado, ya es un testimonio creíble. Así que Cristo resucitó, y porque Él resucitó, cuando yo muera, la esperanza que me trae el Evangelio es de que yo voy a estar vivo en la presencia de Dios. Hay otra enseñanza que dice que la muerte termina con la vida. No es verdad. Vas a vivir, sea en la gloria eterna, si has creído en Cristo Jesús, o en la condenación eterna, si has rechazado a Cristo Jesús. Depende de ti y de mí, ¿no? Yo sé que hay enseñanzas que enseñan que no hay que decir de esa forma que la salvación depende de ti y de mí. Estoy diciendo, depende de nuestra decisión. Dios planeó la salvación. El hombre no ha tenido nada que ver. Y porque el hombre no podía meter su dedo en el plan redentor, trata de confundir el Evangelio. El Evangelio es simple. Tú eres pecador, yo soy pecador. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Resucitó de la muerte. Y si yo creo en Él, si tú crees en Él, vamos a recibir el perdón. Pero hay algunos enseñadores que enseñan, aún el hecho de creer en Cristo es que Dios tiene que poner esa convicción en ti. Que Dios, la Biblia dice, nadie viene al Padre sino por mí. Claro que Dios te va a llevar a Jesús. Por eso Dios te permite escuchar el Evangelio. Esa es su forma de traerte a Jesucristo. No es que tenemos que esperar una obra divina de Dios, de agarrarme y moverme y ahora y ponerme su salvación. Ya, yo soy salvo porque yo soy elegido para eso. Yo creo que hay algunas enseñanzas que no concuerdan totalmente con las enseñanzas de la Biblia. Dios nos trajo la salvación a través de Cristo. Y Él presenta a Jesucristo como el único Salvador. Ahora Él dice, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que creer, es tu responsabilidad. Es una forma fácil de decir, no, Dios es el que me tiene que dar la salvación, de poder acusar a Dios y decir, lo que pasa, Dios, que nunca me diste la salvación. No. Todos vamos a estar expuesto al Evangelio. Todos, nadie va a tener excusa, dice Pablo. En el libro de Romanos, cuando hemos estudiado, él empieza a decir, para que nadie tenga excusa delante de Dios. Tú no puedes parar delante de Dios y decir, Dios, lo que pasa es que nunca escuché el Evangelio. ¿Nunca? Hoy día los has escuchado. Así que ya no es nunca. Entonces, tú y yo somos responsables de actuar hacia el mensaje de las buenas nuevas. Cristo es presentado, Dios se encarga de que Cristo es presentado en todas las naciones, en toda lengua, en toda tribu, en todo pueblo, en toda nación. El Evangelio va a ser predicado hasta los confines de la tierra. Ese es el encargo de Dios. Pero el hombre, al fin y al cabo, es responsable delante de Dios de qué va a hacer con la verdad presentada. ¿Lo acepto o lo rechazo? Si lo aceptas, como dice la Biblia, vas a vivir en la presencia de Dios para siempre, porque el Evangelio trae esperanza. Si lo rechazas y mueres, vas a vivir en la condenación eterna, porque tú decidiste rechazar el único mensaje, el único Salvador de
de tu vida a Jesucristo. Yo prefiero presentar el Evangelio de esa forma y hacerte responsable, que simplemente darte una excusa para poder acusar a Dios. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe es firme. Firme en la persona de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, dice el versículo 15, nosotros somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Porque nosotros, dice Pablo, hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está poniéndose la soga al cuello acá, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser falsos testigos, nosotros merecemos la condenación, porque si Cristo no resucitó y nosotros afirmamos que Él resucitó, y no es verdad, entonces vamos a ser condenados nosotros, dice. Porque si los muertos no resucitan, vuelve a reafirmar, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o los creyentes que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo, si Cristo es algo terrenal solamente, un mensaje bonito para vivir una vida buena sobre esta tierra, entonces somos los más miserables en este mundo de predicar un mensaje así. Perderíamos el tiempo de decir, bueno, ¿para qué un arrepentimiento? ¿Para qué una salvación? Vivamos, comamos, bebamos, disfrutemos la vida, porque ya la vida termina con la muerte, porque no hay resurrección. En otra palabra, eso es lo que él está diciendo. Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué esforzarse a vivir una vida santa? ¿Para qué esforzarse a vivir una vida agradable a Dios? Si es que tú y yo no vamos a resucitar. Pero en la Biblia hay evidencias, ¿no es cierto? Hay evidencias de que Cristo resucitó a personas, ¿no? Había una niña de 12 años que acababa de morir, y Cristo fue, lo tomó de la mano y le dijo, muchacha, a ti te digo que levántate, y dice, su espíritu volvió, y la muchacha se levantó de la muerte. Había otro que ya lo velaron y todo, si es 6 días o 7 días o 4 días que lo velaron según la costumbre judía, lo estaban llevando al cementerio, y en el camino al cementerio Cristo apareció y tocó a esa persona, y esa persona se levantó de los muertos. Había otro que estaba 4 días ya enterrado, y esta vez Cristo no va y lo toca. Esta vez, para que vean el poder de Dios, Él llamó al nombre de esa persona, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice, el muerto se levantó y salió de la tumba. Discúteme ese poder de Dios. Cristo resucitó a personas. Y Pablo habla de una gran resurrección que va a haber. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos conmigo ahora al libro de Romanos, capítulo 8. El Evangelio trae esperanza. Ahora pues, Romanos capítulo 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora yo quiero que preste atención a lo que Pablo está diciendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él va a corregir una falsa enseñanza acá.
Y la falsa enseñanza es de que yo puedo ser cristiano y todavía vivir en la carne. Esa es la falsa enseñanza. Y lamentablemente, muchas iglesias abrazan esa falsa enseñanza. La vida cristiana no es una vida de pecado tras pecado. Si tú eres salvo, si has aceptado a Cristo, si has creído en Cristo Jesús, entonces debes andar en el Espíritu y no según la obra de la carne. Observe, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué me ha hecho? Me ha librado. Y esa palabra es libertad, me ha quitado esa condena que había sobre mí. Esa condena que me esclavizaba a obedecer a la carne, el Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha quitado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo creí en Cristo Jesús, mi pecado ha sido quitado, mi muerte ha sido quitado. Ahora yo voy a morir físicamente, pero voy a resucitar y voy a vivir para siempre con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado. Observe versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quieres saber si eres salvo o no? ¿En qué piensas? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cosas carnales? ¿Cosas de la carne? ¿De cómo agradarte a ti? ¿De cómo tener tus propios beneficios? ¿De cómo hacer tu propio plan? Los que son de la carne piensan todavía en las cosas de la carne. Viven todavía según las obras de la carne. Viven en adulterio, viven en fornicación, viven en inmoralidad, viven en borrachera, viven en injusticia. Y toda la lista que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Él dice, manifiestas son las obras de la carne. Cuando yo llegué a Cristo, la ley del pecado, las obras de la carne ha sido ¿qué? Quitado. Soy libre de esa ley. Ya el pecado ya no tiene autoridad, ya no tiene señorío más sobre mí, sobre ti, si has creído en Cristo Jesús. Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque esa es la mentira de Satanás, que todavía eres esclavo de la carne y todavía tienes que seguir sirviendo. Mentira. En Cristo Jesús el pecado ha sido quitado. La ley del pecado, la ley de la muerte, lo que antes me condenaba ha sido quitado y ahora soy libre en Cristo. Tú eres libre en Cristo. Casi digo, decláralo, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo piensa el Espíritu Santo? Él siempre busca cómo agradar a Dios. Él siempre busca cómo glorificar a Cristo. ¿Y no es de esa forma que tenemos que vivir nuestra vida? Agradándole a Dios y glorificando a Cristo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro accionar, a través de nuestros planes, a través de nuestro trabajo, a través de nuestro estudio, que todo sea para traerle gloria a Cristo, no mi propio beneficio. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí lo dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Toda la vida no puedes estar en enemistad contra Dios. Sí, yo soy creyente, pero no sé, tengo una lucha contra Dios. Entonces, observe tu salvación. ¿Cómo vas a luchar contra Dios? El creyente en Cristo tiene que buscar la voluntad de Dios. Tiene que buscar para agradar a Dios. Si tú estás en continua lucha es porque estás haciendo la obra de la carne y no la obra del Espíritu. Porque ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y es ¿qué?
paz. Vas a tener paz en tus decisiones. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son polos opuestos. No se pueden mezclar. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Nunca, jamás, en Paviamento decimos, nunca hubo vida. Nunca de tu vida vas a poder agradar a Dios viviendo en la carne. Tienes que reconocer. Por eso dije antes, el Evangelio trae ¿qué? Arrepentimiento. El Evangelio trae ¿qué? Salvación. Cristo me salvó del pecado. Mi pecado ha sido pagado. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tú dices, yo tengo el Espíritu Santo, yo acepté a Cristo, entonces tienes que evidenciar eso con tu vida, con tu forma de vivir, en tus decisiones. Tiene que ser una convicción personal tuyo, tiene que ser evidente para ti mismo. Yo estoy en el Espíritu, ¿por qué? Porque mis decisiones, mis planes, mi vida está siendo guiado conforme al Espíritu. Si tú mismo no puedes dar ese testimonio, entonces es porque todavía no has entendido lo que es la salvación. Y lo siento porque hay muchos que vienen a la iglesia y domingo tras domingo escuchan la palabra y siguen en lo mismo, piensan que son cristianos, pero lamentablemente no lo son. Tienes que arrepentirte, tienes que tener la salvación en Cristo y tienes que tener esa esperanza. Y la esperanza de la resurrección, en la espera de tu resurrección, vas a vivir una vida que agrada a Dios, no conforme a la carne, porque eso no agrada a Dios, no puede agradar a Dios, sino conforme al Espíritu, porque el ocuparse de las cosas del Espíritu produce ¿qué? Vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. No dice si alguno deja de venir a la iglesia o deja de hacer su devocional una semana. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta para ti en esta mañana, mi querido amigo, ¿tienes el Espíritu de Cristo? ¿El Espíritu de Cristo mora en ti? A veces decimos, pero estas personas son tan duras, o estos jóvenes son tan duros, no sé, semana tras semana le estamos enseñando la palabra de Dios, le abrimos, le enseñamos, le leemos. Es que no tienen el Espíritu de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede recibir las cosas que producen vida y paz. Necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo, necesitan convicción de pecado, necesitan arrepentimiento. Es evidente la vida que Cristo cambia. Vas a verlo, tú mismo vas a ver, ¿no? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? El Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios o no. Podemos engañarnos fácilmente, ¿no es cierto? Pero estando en la espera de nuestra resurrección, nuestra pronta transformación,
tenemos que vivir una vida según el Espíritu, guiándonos bajo los designios del Espíritu, no de la carne. Si yo soy hijo de Dios y yo tomo ciertas libertades, voy a la fiesta, voy a tomar, voy a parandear en discoteca, después el domingo estoy con la resaca, entonces, ¿de qué espíritu estamos hablando? No es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a una discoteca. No confundas las cosas. No juguemos tampoco con Él. No, lo que pasa es que el Espíritu me siento bien haciendo eso. Pero voy a la iglesia y me siento bien en la iglesia. Sí, tu conciencia se siente bien, pero tu alma está en el infierno y necesitas arrepentirte. Dejémonos de jugar con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar, uno, a hacer la voluntad de Dios, a vivir una vida agradable a Dios. Y el Espíritu Santo dice que va a tomar las palabras de Dios y nos va a hacer recordar, nos va a enseñar para llevar gloria a Cristo a través de nuestra vida. Y ese es el testimonio que Él va dando a tu espíritu. Estás haciéndolo bien, estás yendo en el camino correcto, siga así. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Observe el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y en cuanto a la glorificación, la resurrección, vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Qué dice el Espíritu Santo a tu corazón en esta mañana? ¿Necesitas de Cristo? Si lo necesitas urgente. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en Él. El Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo de Dios. Sigue viviendo una vida agradable a Dios. Sigue viviendo una vida que lleva gloria a Cristo. Crezca en eso. Esa es la meta del verdadero hijo de Dios. Está continuamente creciendo, aprendiendo para dar más gloria a Dios, para dar más placer a Dios a través de su vida. Quizás hoy día hemos fallado en nuestro vivir para Cristo. Confesemos nuestros pecados. Arrepintámonos y sigamos creciendo. Pero no hemos sido salvos para retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden, dice Pablo, sino de los que avanzamos hacia Cristo, hacia la madurez. Y es la meta de que esta mañana tú puedes madurar en tu fe. Y de saber, de estar convencido que cuando llega esa resurrección para los santos, tú eres parte de ello, que vas a vivir para siempre en la presencia de Dios, si es que has aceptado a Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios Santo, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es clara. Gracias por el Evangelio que nos trae vida, el Evangelio que trae perdón, salvación, arrepentimiento, paz, gozo. Señor, gracias por darnos de tu Espíritu como prueba de nuestra salvación. Gracias porque nos has dejado tu palabra para guiarnos y mostrarnos cómo debemos crecer en la vida cristiana diariamente. Bendice tu iglesia aquí, Señor, en La Roca. Bendice tu iglesia para que cada uno de nosotros podamos crecer en esas buenas obras, crecer en nuestra vida hacia Dios, crecer en nuestro testimonio, crecer en traer gloria a la persona de Cristo en y a través de nuestras vidas. Señor Dios, solamente tú puedes convencer a las personas, no nosotros. Y te pido, Dios, que si hay personas aquí en esta mañana que no conocen todavía al Señor Jesús, que en esta mañana sea esa mañana donde tienen un encuentro personal y la salvación por medio de Jesucristo. Así con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, en la quietud de tu corazón, pregúntate, ¿soy salvo?
tengo la salvación, y si no, esta mañana Dios te ha traído con el propósito de que tú escuches lo que Él ha hecho por ti, por medio de Jesucristo. ¿Por qué no hablas tú mismo con Dios? Y ahí en la quietud de tu corazón, dile ahí: Señor Jesús, yo sé que yo soy un pecador, reconozco que soy pecador. Yo sé que tengo pecado y merezco la condenación. Pero tu palabra me ha enseñado hoy que Cristo vino a morir en mi lugar y Él pagó por mis pecados. Él derramó su sangre para quitar mi pecado y resucitó de la muerte para darme vida eterna a mí. Gracias, Jesús, por amarme y por salvarme. Y dile ahí en tu corazón: yo creo en ti con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Ahora te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón para que entres en él y seas mi Salvador. Dile así a Jesús: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él, me limpies y pongas en mí la vida eterna.